El próximo 27 de junio va a comenzar a regir la nueva ley de etiquetado que tiene entre sus modificaciones la prohibición de vender, por ejemplo, productos con juguetes como incentivo. Hay varias cosas que analizar con esta nueva normativa y bueno, nos acompaña el presidente del Colegio de Nutricionistas, Samuel Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Bien, a ver, harto se ha hablado ya, de hecho hay algunos productos de los supermercados que vienen con estos símbolos como disco pares color negro, pero empecemos de a poco primero. ¿Cuál es el gran espíritu que busca esta normativa? Busca un poco orientar las compras de los consumidores. Sabemos que en Chile la obesidad, las enfermedades cardiovasculares son bastante elevadas. Nosotros somos top 10 dentro de la obesidad en el mundo, especialmente en niños. Por lo tanto, hay que orientar a los padres y al público en general cuáles son los alimentos más saludables y cuáles son las mejores opciones. Entonces, el espíritu original es la orientación y evitar que la gente consuma alimentos que traigan nutrientes que pueden afectar la salud finalmente. Ya, insisto, ahí en la sección de galletas, en fin, no podemos estar mucho rato viendo cuál de todos los productos, pero todos vienen ya muchos con estos símbolos disco pares y finalmente uno sabe y se pregunta, bueno, ¿qué cómo? Nosotros aquí mismo en el canal tenemos máquinas dispensadoras de distintas cosas y uno empieza a ver, chuta, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en esto. Finalmente, esa información, ¿cómo uno como consumidor debe analizarla al momento de tomar una decisión de compra? A ver, no solamente hay que mirar el alto en, también es bueno mirar cuánto es la porción, porque el alto en está calculado en base a 100 gramos del producto. Pero hay muchos alimentos que la porción es muy pequeña. Por ejemplo, una galleta de soda va a ser alta en grasa saturada, puede ser alta en sodio, puede ser alta en calorías, pero son necesariamente como 20 galletas de soda, equivalen a 100 gramos. Por lo tanto, ahí no tiene, claramente puede ser alto en, pero uno se come 3 galletas, 4 galletas, no hay problema. Y en ese sentido, ¿por qué se calculó o cuál es la razón lógica que hay de que ese cálculo se haya hecho en base a 100 gramos y no en base a la porción del producto? Lo que pasa es que 100 gramos es mucho más fácil estandarizar los alimentos. Cuando tú trabajas con porciones, se puede jugar qué es una porción, ¿ya? Entonces, uno puede decir, la porción es de 40 gramos, pero alguien puede decir, no, la porción es de 30 gramos. Entonces, lo que pasó, México, por ejemplo, hizo una ley muy parecida a la nuestra y ocupó porciones. Entonces, ¿qué hizo la industria? Achicó las porciones. Por lo tanto, todo es saludable ahora en México, porque todo quedó menos del alto en, menos de exceso en. Por lo tanto, ahora cualquier envase no tiene ningún rótulo negro o ningún rótulo del país de México en este caso, porque todos los alimentos quedaron con porciones más pequeñas. Entonces, para evitar lo que había pasado en otros países, se eligió los 100 gramos. Ya, o sea, en ese sentido, el llamado al consumidor es analizar el alto en, pero también mezclarlo con el rótulo de atrás, ¿no? Efectivamente. Ya, y bajo el rótulo de atrás, junto con este alto en, ¿cuáles son las mezclas fatales ahí que uno debe estar atento? O sea, yo creo que nunca un alimento con 3 rótulos. Que tenga los 3 rótulos. Sí, o sea, si es alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en sodio o alto en azúcar, no es una buena opción, claramente. Aunque comamos la porción. Aunque comamos la porción, porque muchas veces son porciones pequeñas, pero a veces son a cada rato, entonces ahí nos estamos autoengañando, ¿no? Ya, pero a ver, entremos ya por los efectos colaterales que trae esto. Bueno, los datos anteriores, sobre todo para quienes van al supermercado o a algún negocio a comprar o de repente quiere pasar el hambre ahí comprando alguna cosa pequeña. Pero, a ver, se ha hablado, por ejemplo, de que ya no pueden venir con juguetes o con incentivos hacia los niños. Insisto ahí, ¿cuál es el espíritu de eso y efectivamente qué es lo que busca y si hay algún ejemplo comparado internacional que esa situación haya disminuido el consumo, haya provocado el efecto esperado? Mira, el que se retiren todos estos stickers o todos estos ganchos comerciales, todos estos regalitos de estos productos, tiene que ver con muchos estudios que hay, que los niños son los más sensibles a la publicidad. Entonces, el hecho de muchas veces, nosotros mismos cuando niños fuimos víctimas de comprarnos unas papas fritas, y no por las papas fritas, sino que por el tazón, por el sticker o por el autoadhesivo que venía adentro. Entonces, básicamente los niños muchas veces consumen este producto no pensando en que es rico o en que es saludable, sino que simplemente lo consumen porque o presionan a los papás para que se los compren por el regalo. Entonces, el espíritu de la ley es quitar ese gancho comercial sabiendo que los niños son los más sensibles a la publicidad. Ahora, ¿esto va a traer quizás un cambio en la forma de consumo de las personas? ¿Cuál es el cambio que podría haber en la industria tras de esto?
O sea, el cambio es que la industria empiece a mirar cuáles son los alimentos más saludables y se enfoque en generar alimentos mucho más sanos, mucho más seguros y que estén adecuados a las normas de Chile, por supuesto. Ahora, hay personas que han consultado haciendo referencia de, por ejemplo, dentro de los colegios a partir del 27 de junio, en teoría no se pueden vender dentro de los kioscos alimentos que no sean saludables. Primero, ¿qué alimentos no son saludables? O sea, que no traigan ninguno de esos 3 stickers. Ninguno. Aunque traiga uno, no puede venderse. Ya, o sea, por ejemplo, un chocolate que quizá no es, no sé, vamos a dar un ejemplo, un chocolate que no tenga alto en calorías ni sea alto en grasa saturada, aunque es imposible, pero que sea alto en azúcar, no se puede venderse. Un jugo, por ejemplo, que es alto en azúcar, pero no es alto en calorías ni es alto en grasa saturada, no puede venderse. O sea, ahí para la gente de los kioscos, los colegios, va a ser... va a ser un tema por porque yo creo que no están preparados para esto. ¿Y ahí quiénes son los primeros a fiscalizar? ¿Los mismos apoderados, entonces? Efectivamente, pero ahí es necesario nutricionista en la escuela, porque los apoderados tampoco van a saber cómo hacerlo. Y esto a partir del 27 tal cual, ¿no? Tal cual. Porque una cosa es la venta de los kioscos, que no se puede vender, pero la ley dice que no se puede vender al interior de los establecimientos alimentos que no sean saludables, por decirle una palabra de una forma más sencilla. ¿Qué pasa con todas las kermés, los eventos que se hacen en el interior de los colegios? Por ejemplo, para el 18 de septiembre, que están los choripanes, las ventas de sopaipillas, de empanadas, en fin, una serie de alimentos que claramente no cumplen esto. ¿Se van a poder vender? ¿Se van a poder desarrollar? ¿Cómo va? Porque la ley es ley, pero también está el espíritu de la ley. Entonces, ¿cómo se va a conjugar eso? A ver, por ley no está prohibido la venta. Ahora, todo lo que se pueda producir dentro del colegio es posible que se pueda hacer, la ley no lo impide. Pero aquí estamos un poco doblando el espíritu de la ley. O sea, acá es importante que la comunidad escolar en su conjunto decida que ciertas preparaciones no van. Por ejemplo, uno dice, sí, pero las kermés son en cuánto. Pero en colegios grandes los cumpleaños son todos los días, la venta del completo de cuarto medio es un día, el otro día es la venta sopaipilla del tercero medio, al otro día la venta calzones rotos de primero medio. Por lo tanto, son alimentos que por ley no estarían prohibidos, pero que finalmente van a afectar a la comunidad escolar. Ahora, dentro de este proceso de transición, ¿hay ejemplo internacional en torno a cuánto demora una sociedad más o menos en poder asimilar esto? Porque uno piensa automáticamente, bueno, el kiosco no me lo vende, pero de repente puede haber alumnos que compren por fuera y lo ofrezcan a compañeros, y en fin, si están tan acostumbrados por años a consumir este tipo de alimentos, ¿cómo una sociedad se acostumbra a un sistema tan distinto a lo que veníamos acostumbrados? Yo creo que un poco lo mismo que pasó cuando hubo la ley de tabaco y nosotros encontramos inconcebible que se fumara, por ejemplo, no se pudiese fumar dentro de un restaurante o dentro de una discoteca. Hubo toda una reacción en contra de la sociedad, pero ahora es muy raro que si alguien fuma dentro de una discoteca, todo el mundo lo queda mirando, ¿no? Pero hace un par de años atrás eso era normal. Lo mismo tiene que pasar con esto, o sea, es un proceso lento. Quizá podemos empezar a evaluar después de un año los cambios de conducta que ha tenido la población, pero acá es importante que no solamente se parta la ley, parta esta norma, sino que además hay una fiscalización dura, además es importante una educación a toda la comunidad, una educación a los profesionales de la salud también, y que además todo el mundo hable el mismo idioma, porque si por un motivo llega el ministro de Salud, la ministra de Salud hablando un tema, después alguien dice otra cosa distinta, después un senador sale con otro tema distinto, finalmente se tergiversa toda la información y eso genera confusión. Porque para algunos, por ejemplo, es un vacío de la ley, para otro es que la ley no lo puede abarcar absolutamente todo. Ejemplo, no estoy con el kiosco dentro del colegio, pero estoy a la salida. Ya, ahí no, por ejemplo, claro, ahí el director es el que tiene que hablar con el alcalde, ahí tiene que haber una conversación entre estas autoridades para que no haya la venta a través de la reja de la sopaipilla, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo el alumno no consumió dentro del colegio durante todo el tiempo, pero llegó, salió y compró la sopaipilla a la salida del colegio, sí, y al final el consumo se da igual. ¿A qué voy con esto? La campaña, en estos momentos estamos conociendo la ley, pero la campaña educativa, ¿cuánto tarda en penetrar en una sociedad? ¿Hay estudios en torno a eso? Yo creo que hay que esperar un año. Por ejemplo, en México, cuando hubo aumentó el impuesto a las bebidas azucaradas, después de un año se tuvieron los resultados de una baja en el consumo de estas bebidas azucaradas. Pero esperar el primer día para hacer un análisis, yo creo que es muy apresurado. Y lo otro, que acá hay que analizar finalmente si bajó el consumo de estos alimentos y no esperar que la población baje de peso o seamos todos delgados después de esta ley.
Yo creo que eso es imposible. Es que eso usted como institución que agrupa finalmente a quienes están preocupados sobre este tema, los nutricionistas, ¿con qué ustedes quedan conformes finalmente en un par de años después de un análisis? ¿Cuáles serían los objetivos logrados con una normativa como esta? Que baja el consumo, por ejemplo, de alimentos procesados, que baja el consumo de bebidas azucaradas, que baja el consumo de snack dulces, que baja el consumo de papas fritas. Yo creo que eso me mantendría contento. Y por otro lado, esto significó un cambio de alimentación, por ejemplo, aumento del consumo de frutas y verduras, aumento del consumo de pescado, aumento del consumo de leguminosa. Estamos regalados. Ya, o sea, nos reunimos nuevamente ¿en cuántos años más para analizar esto? Un año más. En un año más. Ya, vamos a ver, firmado. El 24 de mayo del próximo año. Ya. Muchas gracias, Samuela. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Listo. Nosotros hacemos...